Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismecitos, noticias y análisis a fondo de todo lo que ocurre en el universo de las estrellas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha controversia, especulación superíndice 3n y, seamos sinceros, ilusión superíndice 3n que cualquier otra cosa, la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en Erkenci y que, desde entonces, no ha dejado de alimentar nuestras fantasías de un romance en la vida real. Pero hoy no vamos a hablar de rumores vacuos. Hoy vamos a analizar algo mucho muy jugoso, algo que según dicen, el mismísimo Can Yaman ha revelado sobre su tiempo con Demet. ¿Listos para el drama? Pero antes de que empecemos con este chisme de primera categoría, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por AQ, o si ya son parte de esta gran familia pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni una sola actualización superíndice 3n sobre sus estrellas turcas favoritas. Denle clic a ese botón superíndice 3n de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Prometo que no se arrepentirú, Rene. Ahora sin munes preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete hoy, el oscuro secreto de Can Yaman con Demet Özdemir. Y digo oscuro entre comillas porque bueno, ya saben superíndice 3 mo es esto. A veces lo que parece oscuro en realidad es simplemente malinterpretado, exagerado o incluso inventado. Pero vamos a analizar lo que tenemos, lo que se ha dicho y a intentar separar la verdad de la ficción superíndice 3n. La verdad es que desde el con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci, la prensa y los fans han estado obsesionados con la idea de que Can y Demet eran algo muy que simples con pau más menos eros de trabajo. La química en pantalla era innegable, sus miradas intensas, sus sonrisas superíndice 3 blices. Era difícil no creer que algo muy mágico estaba sucediendo entre ellos. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad puede ser muy diferente de la ficción superíndice 3n. Aunque ambos han sido muy reservados sobre su relación superíndice 3n fuera de la pantalla, han habido declaraciones, entrevistas y por supuesto, la infaltable presencia de las redes sociales, que nos han dado algunas pistas sobre lo que realmente ocurre entre ellos. Y es en estas pistas donde encontramos la base de la constante especulación superíndice 3n. Cada interacción superíndice 3n en redes sociales, cada me gusta sospechoso, era analizado con lupa por los fans, buscando desesperadamente confirmar sus teorías. Y aquí es donde entra la parte del oscuro secreto. A lo largo del tiempo han circulado rumores de todo tipo. Algunos de que había una tensión superíndice 3n constante entre ellos debido a diferencias creativas. Imaginen las discusiones acaloradas en el set, los roces por la interpretación superíndice 3n de una escena, la presión superíndice 3n de estar a la altura de las expectativas del público. Otros afirmaban que habían tenido una relación superíndice 3n intensa pero breve que terminó superíndice 3 de forma abrupta. Un romance de verano fugaz pero apasionado, que dejó superíndice 3 cicatrices emocionales en ambos. Y por supuesto, no faltaban los que juraban que seguían secretamente enamorados y que su separación superíndice 3n era simplemente una fachada para proteger su privacidad. Un amor prohibido, un Romeo y Julieta del mundo del espectáculo, destinados a amarse en secreto. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente en una entrevista bastante reveladora, Can Yaman hizo algunas declaraciones que han sido interpretadas por muchos como la confesión superíndice 3n de ese oscuro secreto que tanto se ha rumoreado. La entrevista, que causó superíndice 3 revuelo en las redes sociales, fue analizada línea por los fans y la prensa. Cada palabra, cada pausa fue interpretada como una pista sobre la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3n con Demet. En esta entrevista, Can habló superíndice 3 sobre los desafíos de trabajar en un proyecto tan exitoso como Erkenci. Reconoció superíndice 3 la presión superíndice 3n constante de los medios y los fans, y admitió superíndice 3 que la intensidad de la relación superíndice 3n en pantalla con Demet a veces era difícil de manejar. Habló superíndice 3 de las largas jornadas de grabación superíndice 3n, del agotamiento físico y mental, de la dificultad de mantener la concentración superíndice 3n en medio del caos del set. La fama, con su lado bueno y su lado malo,
se convirtió superíndice 3 en un factor determinante en su vida y en su relación superíndice 3n con Demet. Pero lo muy interesante fue cuando habló superíndice 3 sobre las dificultades de separar la realidad de la ficción superíndice 3n. Dijo que en algunos momentos era fácil dejarse llevar por la química y la emoción superíndice 3n del personaje, y que eso podía generar confusión superíndice 3n tanto para ellos como para el público. Imaginen la confusión superíndice 3n. Interpretar a personajes enamorados, sentir la intensidad de sus emociones, besar a tu compau más menos hero de trabajo frente a CU maras, CU superíndice 3 mo separar el trabajo de los sentimientos reales. Aunque no lo dijo explícitamente, muchos interpretaron estas declaraciones como una confirmación superíndice 3n de que en algún momento hubo algo muy ese que una simple amistad entre Can y Demet. Tal vez una atracción superíndice 3n mutua, tal vez un romance fugaz, tal vez simplemente una confusión superíndice 3n de sentimientos alimentada por la intensidad del trabajo. Quizá es una noche de confesiones a la luz de la luna, una cena romántica en Estambul, un beso robado en un rinku superíndice 3n del set. Las posibilidades son infinitas y la imaginación superíndice 3n de los fans no tiene límites. Pero mude ese ayu de la especulación superíndice 3n. Lo importante es que Can reconoció superíndice 3 la complejidad de la situación superíndice 3n y la dificultad de mantener una relación superíndice 3n profesional en un entorno tan demandante y expuesto como el de la televisión superíndice 3n. Reconoció superíndice 3 que la presión superíndice 3n de los fans, la constante vigilancia de la prensa y las exigencias del trabajo pueden afectar cualquier relación superíndice 3n, incluso las su superíndice 3 lidas. Ahora bien, es importante ser cautelosos con las interpretaciones. Can nunca ha confirmado ni negado explícitamente haber tenido una relación superíndice 3n romántica con Demet. Sus declaraciones son ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Podría ser simplemente que Can estuvo tratando de proteger su privacidad y la de Demet, evitando alimentar a los rumores. O tal vez simplemente no quiere revivir un capítulo de su vida que prefiere dejar a True. Sin embargo, lo que es evidente es que hubo una conexión superíndice 3n especial entre ellos, una conexión superíndice 3n que trascendió superíndice 3 la pantalla y que dejó superíndice 3 una huella imborrable tanto en sus vidas como en la de sus fans. Una química innegable que hizo que millones de personas se enamoraran de Erkenci Kwai y de la historia de amor de Can y Sanem. Una química que a pesar del tiempo sigue viva en el recuerdo de los fans. Y aquí es donde entra el papel de Demet. Aunque ella ha sido aún reservada que Can sobre su relación superíndice 3n, en algunas ocasiones ha dejado entrever que también copyright n hubo momentos difíciles y desafos durante la grabación superíndice 3n de Erkenci Kwai. Demet, siempre discreta y elegante, ha evitado hablar directamente sobre su relación superíndice 3n con Can, prefiriendo centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. En una entrevista, habló superíndice 3 sobre la presión superíndice 3n de tener que mantener una imagen pública perfecta y de la dificultad de separar su vida personal de su vida profesional. Admitió superíndice 3 que a veces se sentía abrumada por la atención superíndice 3n constante de los medios y los fans. La fama, con su brillo y su oscuridad, puede ser una carga difícil de llevar, especialmente para alguien que valora su privacidad. Pero a pesar de los desafos, también Copyright N reconoció superíndice 3 la importancia de la experiencia de Erkenci Kwai en su carrera y agradeció superíndice 3 la oportunidad de haber trabajado con Can. Dijo que aprendió superíndice 3 mucho de con diéresis Copyright L y que siempre lo recordaru como un gran compau más menos hero y un amigo. Unas palabras llenas de gratitud y respeto que demuestran que a pesar de todo, la experiencia de trabajar juntos fue positiva para ambos. La perspectiva de Demet nos recuerda que detrás de las CU maras y de los rumores, hay dos personas reales con sentimientos y emociones. Dos profesionales que a pesar de la presión superíndice 3n y las dificultades, lograron crear una magia que cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Entonces, ¿CUL es la conclusión superíndice 3n de todo esto? ¿CUL es ese oscuro secreto que Can llaman supuestamente ha revelado sobre su relación superíndice 3n con Demet Özdemir? Bueno, la verdad es que no hay un secreto oscuro y revelador. No hay una confesión superíndice 3n explosiva ni una revelación superíndice 3n impactante.
Lo que hay es una historia compleja y matizada sobre dos personas que trabajaron juntas en un proyecto exitoso, que sintieron una conexión superíndice 3N especial, pero que también copyright N enfrentaron desafíos y dificultades. Una historia que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, ha sido objeto de especulación superíndice 3N y exageración superíndice 3N. Lo que hay es una historia sobre la dificultad de separar la realidad de la ficción superíndice 3N, sobre la presión superíndice 3N de la fama y sobre la importancia de mantener la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Una lección superíndice 3N para todos nosotros sobre la necesidad de ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos, y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y sobre todo lo que hay es una historia sobre la importancia de respetar la privacidad de los DMUDS y de no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Porque al final del día la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir es asunto suyo, y solo suyo. Nosotros como fans podemos admirar su trabajo y disfrutar de su talento, pero no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a exigirles que nos cuenten los detalles de su vida personal. Debemos recordar que detrás de las CU maras y de los personajes que interpretan, hay personas reales con sentimientos y emociones. Asu que la superíndice 3 vez que escuchen un rumor sobre Can y Demet, recuerden esta reflexión superíndice 3N. Recuerden que la verdad suele ser compleja de lo que parece, y que lo importante es respetar la privacidad y la dignidad de los DMUDS. Recuerden que al final del día, lo que realmente importa es su trabajo y su talento, y que eso es lo que debemos celebrar y admirar. Y hablando de respetar la privacidad, creo que es hora de que terminemos este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero haberlos hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de respetar la privacidad de los DMUDS. En resumen, exploramos los rumores y especulaciones que han circulado sobre su relación superíndice 3N, analizamos las declaraciones de Can Yaman que han sido interpretadas como la confesión superíndice 3N de un oscuro secreto, y reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de los DMUDS. Vimos CU superíndice 3 la fama y la presión superíndice 3N pueden afectar las relaciones, y CU superíndice 3 es importante ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Y recuerden, lo importante es respetar la privacidad de los DMUDS y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad? ¿O creen que todo fue simplemente una confusión superíndice 3N de sentimientos alimentada por la intensidad del trabajo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. Y antes de que se vayan, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es muy importante para mí. Hasta la superíndice 3 mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Y recuerden, sean felices y sigan más menos ando con sus estrellas favoritas. Adiós superíndice 3S.